El régimen. Me presento, soy Mariela Blanco, soy docente de la Facultad de Derecho de esta universidad y de la Universidad Nacional de José Clemente Paz. Soy abogada especialista en seguridad social y eh, en asesoramiento jurídico del Estado, maestranda en políticas públicas y bueno, en esta oportunidad vamos a volver a hablar de las jubilaciones bajo los regímenes diferenciales, que ya en otra oportunidad y gracias al centro de estudiantes, perdón, al centro de graduados, también nos habíamos encontrado para tener una charla con esta temática, pero como los regímenes diferenciales son bastantes, y hay algunas cuestiones que por la dinámica jurídica necesitan algunas apreciaciones por las novedades, es que voy a introducir algunas cuestiones distintas a aquella oportunidad de la charla. Para empezar, vamos a hacer unas referencias terminológicas en cuanto a qué llamamos regímenes diferenciales y vamos a diferenciarlos de los regímenes especiales. Y esta primera cuestión me interesa destacarla porque hay mucha confusión en a qué llamamos regímenes diferenciales, y esta confusión viene en virtud de la mala técnica legislativa que tuvo la ley 24.241, la ley de jubilaciones y pensiones, porque es que utiliza, ¿sí? La expresión regímenes especiales en lugar de regímenes diferenciales. Y esto lo vamos a encontrar, estas referencias las vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 157, que tiene el título Regímenes Especiales. Y este problema de regímenes especiales, de la referencia a esta terminología, también está presente en la referencia que hace el inciso cuarto del artículo 34, eh, cuando habla de los requisitos, ¿sí? necesarios para la obtención de una prestación previsional para aquellas personas que realicen tareas determinantes de vejez o agotamiento prematuro. Fíjense que esta referencia justamente es la de los regímenes diferenciales y no especiales. Y esto les decía, es una mala técnica legislativa porque el legislador no consideró el término que sí estaba presente en las leyes 18.037 y 18.038 en cuanto a una referencia expresa a regímenes diferenciales, ¿sí? La 18.037 en el artículo 62 y la 18.038 en el artículo 45. Bien. Em, Vamos a ver a qué llamamos regímenes diferenciales. Son aquellos regímenes que van a exigir una menor cantidad de años de servicios o de edad en comparación con la Ley General de Jubilaciones. Y este requisito menor en cuanto a edad o servicios es porque suponen que el trabajador que se desempeña durante su vida laboral en ciertas tareas que implican un agotamiento o una vejez prematura o prestan servicios
en lugares o ambientes en condiciones desfavorables, no podamos poner en una posición de igualdad a esos trabajadores respecto de una persona que presta servicios en otras condiciones más favorables. Entonces, aplicando la lógica de la justicia distributiva, vamos a hacer una diferenciación para estos trabajadores. Cuando pensamos en tareas que pueden ser riesgosas o las características del lugar en donde se desempeña esa tarea, la única, el único órgano que puede establecer cuáles son o calificar cuáles son esas tareas como diferenciales es justamente la autoridad competente. Y en este caso vamos a ver que en cuanto a a las tareas, ¿sí? La diferencialidad va a estar establecida por un comité de la Secretaría de Seguridad Social. Y en cuanto a el lugar insalubre, ¿sí? Si es que es un ambiente insalubre o la tarea es insalubre, vamos a tener en cuenta que la autoridad es la administración laboral provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y para determinar quién es la autoridad que va a establecer esa declaración de insalubridad, vamos a tener en cuenta el domicilio del establecimiento laboral. Bien, también vamos a tener presente el decreto, sí, 4257 del año 1968, el que en su artículo primero, inciso F, hace un reconto de los servicios diferenciales. Y vamos a tener en cuenta, si ustedes lo pueden tener a la vista, este decreto nos va a servir para ilustrar cuáles son las tareas, ¿sí? que vamos a calificar como diferenciales. Ahora bien, decíamos que tanto la ley 18037 como la 18038 hablaban específicamente de los regímenes diferenciales. Y vamos a tener en cuenta estas dos leyes, ¿sí? Para cuando se nos presente el caso de un trabajador que alternadamente haya prestado servicios eh, diferenciales y haya realizado tareas comunes. ¿Y esto por qué? Porque vamos a tener que determinar el requisito a cumplir en cuanto a la edad y el tiempo de servicio para saber cuándo esa persona puede acceder a la prestación previsional. A eso le vamos a llamar el cálculo a prórrata, ¿sí? Y ese cálculo, ¿sí? Es el que me va a permitir conocer entonces cuándo la persona va a poder acceder a la prestación previsional. Em,
Si, por ejemplo, ese trabajador se desempeñó tanto realizando tareas comunes como tareas diferenciales, esto es, la realización de tareas comunes y tareas diferenciales las hizo simultáneamente. Para esos casos, la persona, ¿sí? El trabajador que quiera jubilarse, va a utilizar, ¿sí? Los requisitos que lo benefician, o sea, los requisitos que le sean más favorables al momento de solicitar la jubilación. Y una cuestión que siempre me gusta destacar en cuanto a los regímenes diferenciales y la probanza de estos servicios es que no vamos a poder utilizar declaración jurada del trabajador, tampoco vamos a poder utilizar declaraciones testimoniales, ¿sí? Y si nos vamos a servir de certificaciones de servicios, en esa documentación tiene que estar expresamente establecida la norma, ¿sí? En que las tareas diferenciales se encuentran comprendidas. Y si, por ejemplo, esa tarea es insalubre, ¿sí? Se tiene que hacer expresa referencia de la disposición de la autoridad competente que ha declarado la insalubridad, que puede ser de la tarea, del lugar o del ambiente. Em, Otra cuestión importante es la realización de tareas diferenciales y la exigencia del cese. ¿Para qué exige la ley el cese laboral cuando ese trabajador realiza tareas diferenciales? ¿Por qué? Porque a partir del cese es que se le va a dar el alta al beneficio. Entonces, una vez probados los servicios, ¿sí? El organismo previsional va a exigirle, ¿sí? A ese trabajador que solicitó la prestación previsional que presente la baja, presente el cese laboral. El cese laboral en cuanto a esas tareas diferenciales. Y esto lo remarco ¿por qué? Porque si ese trabajador que pretende obtener una prestación previsional continúa prestando servicios, pero ya no servicios diferenciales, sino servicios comunes, no hay incompatibilidad entre el alta del beneficio jubilatorio y la dación de tareas comunes. Y eso lo van a tener presente en el cuarto inciso del artículo 31 de la ley 24.241. Entonces, ahí ya tenemos lo que son los regímenes diferenciales. ¿Y entonces a qué llamamos regímenes especiales? Los regímenes especiales son los que el legislador ha considerado que hay que darle un tratamiento particular, ya sea por la naturaleza de la actividad, por alguna particularidad de los trabajadores que están involucrados en esa tarea. Y entonces podemos dar algunos ejemplos de lo que sí son regímenes especiales. Por ejemplo, la ley 25.239, que es la de servicio doméstico, la ley 24.017, perdón, 16, que es la de docentes, la 26.508, que es las de docentes de universidades nacionales, la ley de magistrados,
la ley de servicio exterior, la ley de científicos, la ley de jubilaciones para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, que es la 23.794. Em, Más reciente, la ley 27.675, que establece el capítulo 7, un régimen de jubilación especial para aquellas personas, pacientes con HIV o hepatitis B y o C. Entonces vamos a ver que esta referencia es a título ejemplificativo de a qué llamamos regímenes especiales. Tenemos en cuenta una cierta actividad o una particularidad de ese trabajador para esa actividad. Vamos a pensar ahora cómo se deben interpretar las normas previsionales respecto de los regímenes diferenciales cuando son cajas transferidas al Estado Nacional, ¿sí? Cajas provinciales que fueron transferidas al Estado Nacional. Y para resolver esa inquietud nos tenemos que servir del artículo 157 de la Ley 24.241, que mediante esta ley se faculta al Poder Ejecutivo a disponer un listado de actividades, ¿sí? Que por implicar riesgo o agotamiento prematuro en la capacidad laboral de ese trabajador, merecen un tratamiento particular. Y como esta facultad todavía no se hizo uso de esta facultad, entonces se encuentran prorrogados, ¿sí? Todos los regímenes diferenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a mantener los requisitos de edad y tiempo de servicio de los regímenes diferenciales provinciales hasta tanto el Congreso dicte las leyes respectivas. Y en lo que tiene que ver con conocer cómo el organismo previsional va a trabajar o va a dar tratamiento a estos servicios diferenciales, pueden consultar la norma interna del organismo, que es la PREV 2703, que se llama Servicios Diferenciales o Insalubres de Regímenes Provinciales, Previsionales, perdón, nacionales, provinciales y municipales transferidos al Estado Nacional. Esta norma entonces es la que establece las pautas en cuanto a las solicitudes de prestaciones previsionales, en donde se acrediten tareas diferenciales comprendidas en algún decreto o ley provincial. Em, Bien, eh, vamos ahora, si les parece bien, a hacer un repaso de algunas tareas que importan eh, ser consideradas peligrosas, riesgosas o de agotamiento prematuro, ¿sí? Para la salud del trabajador. Y esto entonces vamos a servirnos, les decía antes, del decreto 4.257 del año 1968, que este decreto fue modificado en el año siguiente por el decreto 2.338. Si ustedes revisan el articulado del decreto, van a ver que están, por ejemplo,
los trabajadores que se desempeñen en el contacto directo con pacientes, en leprosarías, servicios de enfermedades infectocontagiosas, hospitales de alienados, establecimientos para diferenciados mentales, ¿sí? Después están los trabajadores que se desempeñan en cámaras frías, em, con tareas declaradas insalubres, declaradas por la autoridad competente, ¿sí? El personal ferroviario, ya sea el maquinista, el foguista, el cambista, el aspirante de conducción. Después los choferes de transporte de carga, perdón, de transporte de personas, ya sea en líneas urbanas, interurbanas o de larga distancia. El personal que se desempeña en minas, estas pueden ser minas a cielo abierto o también minas subterráneas. Em, el personal que se desempeña en lugares que han sido declarados insalubres por la autoridad competente, el personal que se encuentra afectado a las tareas de laminación, acería, fundición, eh, que está en contacto con fuentes de calor, el personal aeronavegante, el personal que trabaje bajo relación de dependencia en todo el territorio de la Antártida e islas del Atlántico Sur. Y tienen la particularidad, excepto el último, del personal que se desempeñe en Antártida e islas del Atlántico Sur, pero todas las anteriores referencias tienen la particularidad que la norma exige la habitualidad en las tareas. Y esto es un dato importante, ¿por qué? Porque la tarea, ¿sí? Para ser calificada de diferencial, además de la característica en cuanto a cada una cada una de las tareas en sí que establece el decreto, exige que sean tareas habituales. Esto es, que sea una tarea propia de ese trabajador que pretende el reconocimiento de esa tarea como diferencial. En todo este detalle vamos a ver que hay menores requisitos de edad y de tiempo de servicio. Y un dato en particular que no quería dejar pasar es que para el caso del personal que se desempeñe en el territorio de Antártida e islas del Atlántico Sur, es cualquier actividad. Se les exige 30 años de servicio y 55 años de edad, y estos servicios se computan dobles. Bien, otro de otra de las tareas que merece algunos detalles es la tarea que realizan los trabajadores del gas y del petróleo. Tengamos presente que el decreto 2136 en el año 1974 establece un régimen diferencial para este tipo de tareas, ¿sí? En donde estos trabajadores se van a jubilar con 25 años de servicios y 50 años de edad.
Hablamos de la habitualidad en la tarea y el contacto directo con esa tarea, ¿sí? En el caso de la tarea petrolífera o gasífera, puede ser cuando se lleva a cabo en campaña o también en boca de pozo y en zonas de perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos. Y acá quiero hacer una mención especial. ¿Por qué? Porque primero y principal que hoy, ¿sí? La tarea se desarrolla de otra forma que lo que había sido normado en el año 1974. Hoy posiblemente una empresa gasífera o petrolífera esté, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires monitoreando el operario esté monitoreando una boca de pozo, ¿sí? Desde la ciudad de Buenos Aires por ejemplo, no sé, en Neuquén, ¿sí? La boca de pozo se encuentra en Neuquén. Fíjense que no hay un contacto directo con la tarea, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se trataría de un servicio diferencial, ¿sí? Por eso es, además de la habitualidad, este contacto es directo. Otra de las particularidades que tiene, por ejemplo, una tarea diferencial es que si yo reviso los recibos de sueldo y ese operario, por ejemplo, realiza horas extras, ¿sí? Para una tarea, por ejemplo, que ha sido considerada de agotamiento prematuro, no podría realizar horas extras, ¿sí? Entonces, el organismo previsional no consideraría a esos servicios bajo el régimen diferencial. Em, para que tengan presente, la resolución del 2015 del Ministerio de Trabajo, que es la 897, aclara y enuncia cuáles son las actividades y tareas que están comprendidas en los incisos A y B del artículo 1 del decreto 2136 del año 74. ¿Sí? Y la resolución 164 del 2019 sustituye el texto de los artículos 3, 4 y 6 de esa resolución del 2015. Y en cuanto a la instrucción de trabajo que tiene el organismo previsional, es la que va a tener por título el personal afectado a la perforación, mantenimiento, reparación de pozos petrolíferos y gasíferos, que intenta esta instrucción de trabajo establecer un criterio uniforme para aplicar las pautas de este régimen diferencial jubilatorio para los trabajadores afectados a las actividades de perforación, terminación, mantenimiento y reparación tanto de pozos petrolíferos como gasíferos. Em, Otra particularidad que vamos a ver es los trabajadores de transporte de cargas, que también es una tarea diferencial. Vamos a encontrar la diferencialidad en la ley 20.740, ¿sí? Y esta ley establece menores requisitos de servicios y de años de servicios y de edad, tanto para los trabajadores dependientes como para los trabajadores autónomos. La tarea es la conducción de vehículos de transporte de cargas en general y pueden ser
transporte urbano, interurbano o de larga distancia. En el caso de los choferes que estén bajo relación de dependencia, se les va a exigir 25 años de servicios y 55 años de edad. Y para el caso de los choferes autónomos, se les exige 30 años de servicios y 60 años de edad. Tengan en cuenta que estos choferes autónomos tienen que aportar, ¿sí? Con la diferencialidad. Y algo útil para que ustedes puedan considerar la diferencialidad de la tarea de un chofer de transporte de carga, se pueden servir de un fallo del año 2002 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los autos son Insaurralde, Dolores contra ANSES, en donde tiene en cuenta la Corte los debates parlamentarios de la Ley 20.740. ¿Y para qué? Porque indaga a la Corte en cuanto a el propósito que tuvo el legislador para dictar esa ley. Y no fue otro que favorecer a los trabajadores con la disminución de la edad exigida por la ley general. Y esto es teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios, ¿sí? Calificando a el transportista como una tarea penosa, riesgosa, determinante de un agotamiento prematuro. ¿Y esto para qué? Para preservarle la salud y para la seguridad pública, ¿sí? Para garantizar la seguridad pública frente a consecuencias negativas que se presumen podrían ocasionar la extensión de la actividad hasta los límites que se imponen por la ley general. Entonces, el criterio va a ser la habitualidad de la tarea, que la actividad sea la conducción de vehículos de transporte de cargas en general y que el transporte de la carga sea en el ámbito urbano, interurbano o de larga distancia. El organismo previsional tiene también instrucción de trabajo para dar un criterio uniforme al análisis de la documentación a fin de probar la diferencialidad de la tarea de los transportistas de carga. Y, por ejemplo, se puede pedir o se puede aportar el título dominial del vehículo que conduce, en donde en el título dominial esté la inscripción de que es un transporte de cargas en general, eh, el carnet de conducir, ¿sí? Como chofer de cargas, la certificación que extienda la Secretaría de Transporte o la autoridad provincial, municipal, de acuerdo a la jurisdicción de que se trate, para, para la explotación del transporte de cargas, ¿sí? La habilitación en cuanto a esa tarea de transporte. Entonces, fíjense que tengo en cuenta las características de la tarea y para probar muchas veces podemos aportar esta documentación que les refería por instrucción de trabajo del organismo previsional para facilitar, ¿sí? La calificación en cuanto a la diferencialidad. Otra mención que me gustaría hacer
es para el caso de docentes de frontera y docentes de enseñanza diferencial. Y aquí vamos a tener en cuenta el decreto 538 del año 1975, ¿sí? Que va a establecer menores requisitos en cuanto a edad y tiempo de servicio para docentes que se desempeñen en escuelas de zonas y áreas de frontera. Y esto va a ser para el nivel primario, preprimario y ahora incorporamos el secundario. Y también para docentes de establecimientos de enseñanza diferenciada. Todos ellos se van a jubilar con 25 años de servicios como docentes, o sea, quienes hayan desempeñado tareas docentes frente a alumnos, ¿sí? Una tarea en contacto directo con los alumnos. Em, el artículo 1 del decreto 538 del año 75 excluye expresamente a aquellos docentes que impartan instrucción de forma individual. Quiere decir que docentes que instruyan individualmente no van a estar incluidos en este régimen. Y el artículo 2 de este decreto establece el tiempo mínimo, ¿sí?, de servicios para obtener la jubilación ordinaria. Entonces dice que este cómputo de servicios en escuelas calificadas como zona muy desfavorable, teniendo en cuenta la ley 14.473, se va a calcular, ¿sí?, aquellas personas que se desempeñen en una zona en escuelas de zona muy desfavorable, se les va a aplicar una bonificación del 33%, siempre y cuando esta prestación de servicios tenga un mínimo de 6 años que pueden ser continuos o discontinuos. También el organismo previsional tiene una instrucción de trabajo, que es la PREV 1153, vigente desde el 11 de septiembre del año 2023, que establece los criterios a tener en cuenta para determinar el derecho y la acreditación de los servicios para aquellos trabajadoras que invoquen el decreto 538 del año 75. Y decía que se incorporan los docentes, las docentes del nivel secundario. ¿Por qué? Porque en el 2023 la Secretaría de Seguridad Social, junto con la Comisión Técnica Permanente sobre Regímenes Diferenciales, comparten el criterio de que estas normas diferenciales de excepción tienen un criterio restrictivo, pero que el personal docente del nivel secundario de establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada que se encuentra en zonas desfavorables o en áreas de frontera, también por criterio de justicia distributiva debería ser incorporado, ¿sí?, al reconocimiento de los regímenes diferenciales. Entonces, vamos a ver que esta exigencia, ¿sí?, de
o sea, el pedido de un docente o una docente de nivel secundario de área de frontera puede solicitar, ¿sí? El reconocimiento de la tarea diferencial a partir de la entrada en vigencia de la norma de la Secretaría de Seguridad Social. Esto es septiembre del 2023, porque antes no estaban reconocidos. Bien. Em, Otra mención es para los trabajadores en la recolección de residuos. El decreto es el 2465 del año 1986. También se remarca la habitualidad en la tarea y el contacto directo con los residuos domiciliarios y estos trabajadores se jubilan con 25 años de servicios y 55 años de edad. Bien, voy a pasar ahora a mencionar una cuestión que tiene que ver con los servicios diferenciales y la prestación anticipada. Vamos a recordar que la prestación anticipada fue instituida en el año 2021 por el decreto 674, que luego fue prorrogada este, por el decreto 558 en el año 2023 y la vigencia de esta prestación anticipada es hasta el 30 de septiembre de este año. Entonces, vamos a ver cómo se aplica la prestación anticipada para el caso de que el trabajador tenga servicios diferenciales. Y para saber, ¿sí? Para responder a este interrogante, vamos a tener que repasar el artículo 2 del decreto 674 del 2021, que dice que tendrán derecho a la prestación instituida en el artículo 1 del presente las personas que cumplan con los siguientes requisitos: edad, 60 años para los varones, 55 años para las mujeres, servicios, 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad y que tengan una situación que acrediten una situación de desempleo. Y dice que a los efectos del cómputo de los años de servicios con aportes requeridos para el derecho a la prestación anticipada, solo podrán reconocerse años de servicios con aportes efectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo eh, servicios diferenciales, en donde vimos que puede ser que exija menor tiempo, ¿sí? Ese régimen diferencial exija menor tiempo de servicio que la ley general, entonces voy a tener en cuenta, ¿sí? El inciso B de este artículo 2 del decreto 674 del año 2021 y entonces vamos a considerar cumplido el tiempo mínimo que exige el régimen diferencial que corresponda si lo acredito. También puedo aplicar la prórrata, ¿sí? El cálculo a prórrata. eh, en función del tiempo efectivamente prestado en cada régimen. Y en lo que tiene que ver a la edad, no se modifica la exigencia de años
de años, de requisito de edad para acceder a la prestación anticipada. Y esto lo vamos a ver por lo dispuesto en el inciso A del artículo 2 del decreto 674 del año 2021. Otra cuestión que es un tanto conflictiva es cuando eh, estamos ante servicios diferenciales y el empleador ha hecho uso del blanqueo laboral, de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 24.013. Recordemos el texto de este artículo 12. Dice que a los fines previsionales, las relaciones laborales registradas según lo dispuesto en este artículo, A, podrán computarse como tiempo de servicio, B, no acreditarán aportes ni monto de remuneraciones. Entonces, voy a tener que hacer un juego entre la 24013, la ley de jubilaciones, la 24241, para saber cómo debo considerar ese tiempo de servicios que ha sido eh, no, en su oportunidad no registrado y luego el empleador lo ha regularizado. Y entonces voy a hacer jugar el artículo 162 de la ley 24.241, que va a mantener entonces la vigencia de la ley 24.013, debiendo remarcar también lo que dispone el artículo 193. Y el 193 de la 24241 establece que los trabajadores comprendidos en las disposiciones del artículo 12 de la 24013 van a poder acreditar estos años amparados por la ley de blanqueo laboral en los términos del inciso C del artículo 19 de la 24241. Entonces, para computar los servicios prestados bajo esta caracterización de un empleo no registrado y luego regularizado, lo que me interesa es el tiempo de servicio, pero no así el carácter de los servicios, ¿sí? Porque yo lo que voy a buscar con con la ley 24013, artículo 12, es alcanzar la PBU, la prestación básica universal. Pero no voy a poder tener en cuenta, no voy a poder considerar los servicios diferenciales. Y para dar claridad a esta cuestión, el organismo previsional tiene instrucciones de trabajo que lo que hacen es establecer que no procede computar a valor cero el periodo laboral blanqueado por la 24013, toda vez que conforme lo dispuesto por la circular de la Comisión de Interpretación Ley 24241 y el Instructivo de Trabajo de Asuntos Jurídicos, esos servicios solo se van a computar a los efectos de reunir los 30 años de servicio con aportes requeridos para obtener la prestación básica universal. Esto es lo que decíamos hace un ratito, artículo 193 de la 24241. Entonces, los servicios blanqueados no van a considerarse a ningún otro efecto más que no sea el cómputo de la PBU. Bien. Em, Me interesaba entonces mostrarles un pantallazo de algunos servicios diferenciales. Si tienen inquietudes sobre algunos otros servicios, a disposición para
para evacuar sus consultas. Y estas cuestiones de la prestación anticipada y del blanqueo laboral también me pareció algo útil como para ustedes considerar al momento de evaluar un legajo previsional. Bueno, si les parece, podemos habilitar las preguntas. Ahí veo una mano levantada de Mirta. Le doy para que reactive el audio. Recuerden que abajo tienen un iconito de un corazón que dice reaccionar. Hacen clic ahí, luego hacen clic en levantar la mano y les puedo dar la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la clase, realmente mucha claridad ha puesto en este tema que es tan entremezclado, ¿no? Mi pregunta era la siguiente, si había algún régimen especial o diferencial para el caso de los médicos cirujanos. Em, a ver, em, hay algunos establecimientos, algunos nosocomios, ¿sí? Que están declarados insalubres, ¿sí? Y si el personal se desempeña en alguno de estos nosocomios que está declarado insalubre, entonces puede pedir la diferencialidad. ¿Sí? Tendríamos que revisar de qué establecimiento se trata. Y en el caso de los docentes que son en un establecimiento terciario, o sea que no están ni universitarios ni secundarios, ¿hay alguna norma especial, hay algún régimen especial para ellos? Em, Hablando de establecimientos privados, ¿eh? Establecimientos privados, vamos a tener que ver. Esto ya escapa a lo que es el régimen diferencial. Tendríamos que ver si tiene la descripción de la tarea que hace la 24016 se puede enmarcar ese trabajador, esa trabajadora en la ley especial, ¿sí? En la ley especial docente. Sería entonces un régimen especial no diferencial, ¿sí? Perfecto, ahí le doy la palabra a Elena. Sí, buenas tardes, doctora. Muchas Buenas gracias tardes. por la clase. Y yo le quería preguntar específicamente por el régimen de los radiólogos, Ujú. porque inicialmente el personal técnico médico de radiología, todo el personal estaba incluido como régimen diferencial, y después la ley o la normativa fue mutando solamente hacia los radioscopistas, Sí. y es muy difícil poder acreditar que los años de servicio se realizaron como radioscopista y no como radiólogo. ¿Usted tiene Ujú. alguna recomendación al respecto? Em, Esto que hablábamos, además del requisito de la habitualidad, tener en cuenta el contacto directo, en este caso con los rayos, ¿sí? Entonces, si se podría conseguir un informe acerca del lugar donde se realiza la tarea, quizás ahí podríamos tener mejor probanza para incluirlos en la diferencialidad. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Perfecto, ahí le doy la palabra a María Lorena. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la clase, profesora, muy clarita, pero yo tengo una pregunta. En caso del régimen especial docente, ¿no? Dentro del mundo especial, ahí tenemos otra categoría que es la especialidad de quienes trabajan con niños con discapacidad, ¿no? En Sí. caso de que alguien quiera acceder a la jubilación especial, ¿tiene que estar en actividad o se puede computar años antes de su retiro? Tiene que completar, si no mal recuerdo, 25 años, ¿sí? Los Sí, sí, 25.
Porque al igual que los docentes de frontera se contemplan cada 3 años trabajado, 4 años en realidad. Entonces mi pregunta era por eso, en caso de que una persona con la edad suficiente, pero que en un tiempo trabajó como docente de frontera, ¿se computa igual 3 por 4? ¿Se tiene que hacer ese cálculo o tiene que estar en actividad antes de retirarse? No, para hacer el 33%, Sí. que es este 3 por 4, la norma te exige que el docente, la docente tenga 6 años continuos o discontinuos en la tarea. Ah, está perfecto, perfecto. Muchísimas ¿Sí? gracias. Ahora sí, No, gracias. por favor. Ahí le doy la palabra a Diego. Hola doctora, mucho gusto. Hola, buenas Eh, tardes. sí, más que nada la consulta venía por la parte probatoria a la hora de presentar un trámite administrativo en el cual muchas veces sucede que el relación de dependencia en su certificación de servicio esta vez no cuenta con la documentación pertinente que hable de la diferencialidad, pero sí fue su tarea diferencial. Si hay algún sistema probatorio al cual uno podría acceder y que tenga alguna alternativa en la vía administrativa de no tener que ir a una vía judicial posterior, ¿no? Sí, cuando muchas veces la certificación de servicios no tiene estos datos que yo les mencionaba antes de la referencia a la normativa que implica la insalubridad o el régimen diferencial de la tarea. Podríamos servirnos de otra documentación que porte el trabajador. Por ejemplo, recibos de sueldo, ¿sí? En donde tengo la calificación, el lugar, por ejemplo, si es un operario, en donde dice la planta donde se desempeña, la zona en donde se desempeña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un trabajador que esté afectado a calorías, que esté en tareas, por ejemplo, de laminación, si está en una planta, ¿sí? Eh, Tendría que ver, por ejemplo, en el recibo de sueldos, en qué zona está, porque dependiendo la zona es donde se encuentra la fuente de calor, que es uno de los requisitos que exige la norma para hablar de esa diferencialidad. Entonces, eh, todas las tareas diferenciales no se van a probar solo con la documentación, ¿sí? El organismo previsional va a hacer una verificación del carácter de los servicios, ¿sí? Por eso es que me voy a concentrar en toda la probanza que pueda aportar al organismo, pero también tengo que tener en cuenta que se va a realizar una verificación del carácter de esos servicios. O sea, se verifica el tiempo y el carácter para los regímenes diferenciales. Y cuando el verificador, la verificadora, va a ir al lugar de trabajo, ¿sí? A ver, si en la prueba documental yo hice la referencia donde está la fuente documental de la empresa, del empleador, ¿sí? No me va a ser útil. ¿Por qué? Porque el verificador, la verificadora va a ir a donde está la fuente documental, que puede ser un edificio donde funcione la administración, pero no voy a poder, o sea, me va a dilatar el trámite. ¿Por qué? Porque si yo no le ofrecí aclaraciones, no informé al organismo previsional que, bueno, la fuente documental está en este edificio que es la administración, ¿sí? Donde te vas a encontrar con los libros sueldos, los libros ley. Ahora, el lugar de dación de tareas es otro lugar. Y si yo no le hago esa referencia, el verificador no va a ir a ese lugar, ¿sí? Y lo que tiene que, como estamos intentando probar el carácter de esos servicios, es útil, ¿sí? Que siempre se ponga a disposición toda la información necesaria para que se determine el carácter, ¿sí? Tenemos que pensar que además del tiempo de servicio, yo tengo que
probar el carácter de esos servicios. Entonces, toda la prueba que haga a la determinación de ese carácter siempre es útil que ustedes aporten, ¿sí? Ustedes como profesionales, ¿no? Entonces, a veces se dilata el trámite porque este dato, este simple dato de decir, bueno, la prueba, la documentación laboral se encuentra en tal lugar, pero la dación de tareas se realizaba en este otro lugar. Incluso muchas veces se omite este dato y la persona se encuentra trabajando, ¿sí? Es una planta gigante, entonces entraron por una calle y nunca llegaron, o sea, el verificador, la verificadora nunca llegó a la planta donde estaba ese trabajador que había pedido la jubilación. ¿Se entiende? Entonces, cuantos más datos se aporten, mejor. Los recibos de sueldo son una prueba que muchas veces ilustra. Esto que les decía antes, si la tarea había sido declarada insalubre, no podría ese trabajador realizar horas extras. Entonces, si en el recibo de sueldo hay un concepto de horas extras, el organismo previsional no va a reconocer esos servicios con carácter diferencial. ¿Sí? Son algunas cuestiones claves para que ustedes lo tengan presente. Y esto también tenganlo presente que la verificación va a revisar los libros sueldos, o sea que lo que esté ingresado en esos libros también va a ser considerado por más que yo no le haya ofrecido los recibos de sueldo. ¿Sí? Esto para que tengan un panorama completo de la situación de ese trabajador que solicita la jubilación. Perfecto, ahí le doy la palabra a Fernando, que le estaba pidiendo. Ahí ya puedes reactivar el micrófono, Fernando Machena. Bueno, le voy dando la palabra a Silvia. Silvia, ahí puedes reactivar el micrófono. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo le quería hacer una consulta de jubilación docente de la ciudad de Sí. Buenos Aires, porque comenté a mis compañeras que iba a hacer esta charla, que iba a escuchar y muchas me preguntaron. Yo soy jubilada docente y estoy en la UBA, ¿no? En mi jubilación dice prestaciones docentes, ley 24.241, ¿cierto? Entonces, el común de la gente cree que es el 82% móvil. Y mandé a jubilaciones docentes y al ANSES y es el 82% del sueldo con el que te jubilás. Ujú. Pero esto Y es en la ciudad de por, Buenos Aires perdón, tenemos... aclaro, hago una aclaración. La primera aclaración es que el régimen docente no es diferencial, sino es especial. Especial, La sí, segunda cuestión que tienen los trabajadores, las trabajadoras docentes que tienen derecho a ese 82% del haber al cese, ¿sí? sí, al CES está. Al cese es por el decreto 137 del año 2005, ¿sí? Que es la movilidad docente. No todos los docentes, no todas las docentes tienen derecho a ese 82% del decreto 137, ¿sí? Hay un requisito que es estar frente a alumnos, Mm, ¿sí? Y esa tarea docente frente a alumnos se tiene que hacer con un mínimo de 10 años, ¿sí? mm, Entonces, por ejemplo, si las tareas no han... Tengo tareas docentes, pero no fueron en los últimos años frente a los alumnos y no puedo acreditar esos 10, un mínimo de 10 años, no voy a tener derecho a ese adicional establecido, esa movilidad del decreto 137 del 2005. ¿Sí? sí.
Bueno, porque yo les hice la consulta y me dijeron que el 82 no era móvil, no hablaron del año 2005 Bueno, nada, me contestaron que era el 82% de el cargo al cese. Igual después lo voy a volver habría a entonces que claro, ver si cuando porque esta yo duda, Silvia, cumplo esta con todos duda, los Silvia, la requisitos. podés sanear revisando la resolución acordatoria del beneficio previsional, ¿sí? Sí, En donde va a te va a decir cuál es el régimen especial aplicado, ¿sí? Si te da la 24016, las movilidades del decreto 137 del 2005, entonces ahí no hay duda que es un régimen especial docente el que se te aplicó. Puede ser que no se haya cumplido con el requisito de la ley general y como te beneficia más la ley general porque no cumpliste con la movilidad que te exige el 137, entonces te jubilas por la 24241. ¿Sí? Entonces, para desentrañar esa inquietud, yo te invito a que revises la resolución por la cual se acordó el beneficio jubilatorio. está bien. Y después hay otro que, por ejemplo, dice descuento ley 24.463, artículo 9. Ujú. Algunos le descuentan y a otros no. Tope, ¿Eso dónde lo miro? tope. Esos son topes, tope de haberes máximos. Ah. ¿Y dónde busco el haber máximo en esta ley? En este, sí, Se va actualizando los máximos y mínimos. Cada vez que se aumenta el mínimo, se aumenta el máximo. está ¿Sí? bien. Y después otra pregunta que me hicieron es, nosotros tenemos todos los jubilados que me preguntaron, todos cumplimos con la edad, yo tengo sobreedad, me jubilé a los 68, mirá si cumplí. Y los años frente al aula. Tenemos OSBA por obra social. Supuestamente los jubilados tendríamos que abonar el 3% de la jubilación. Y OSBA dice que nos descuenta el 6% porque el otro 3% es solidario. Porque vieron que hay obras sociales que son abiertas y obras sociales que son cerradas. OSBA es una obra social cerrada porque es solamente para trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, es por eso que tiene otros requisitos. Listo. ¿Y el Gracias. fondo compensador que viene en la jubilación? Y el fondo compensador también, eso lo tenés que averiguar en la ciudad de Buenos Aires, que entiendo que como todos los casos que tenés en consulta son docentes de la ciudad de Buenos Aires, el fondo compensador de la ciudad de Buenos Aires, tendrías que consultar en la ciudad. Porque yo me apersoné al ANSES cuando vi lo El que era, fondo compensador es de ciudad, claro, y me dijeron poner un abogado. Así. el fondo compensador es de la ciudad, Me dice, acá hay que no podemos consultar solucionar ahí. nada de esto, poner un abogado. Gracias por las dudas, por el Y una interés. consulta personal para especializarme en jubilación docente. ¿Qué tengo que hacer? Además del título de Hay, abogada, ¿eh? Obvio. hay varios cursos, la mayoría son cursos de capacitación para profesionales abogados, ¿sí? Este, O sea, en la Universidad de Buenos Aires hay cursos, lo que pasa es que te van a exigir título de grado. sí, me falta por lo menos un año y medio. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Silvia. gracias, ¿eh? Muy claro todo. Gracias. Bueno, ahí vamos con la siguiente pregunta de Juan. Hola, buenas tardes, doctora. Hola, Juan, Antes que buenas nada, bueno, tardes. gracias por el curso. Le quería Gracias. consultar específicamente por el régimen que, digamos, mantiene la fuerza de seguridad, más específicamente la Policía Federal con respecto al personal civil. Que
Las fuerzas de seguridad tienen una caja propia, ¿sí? Tiene una La caja poli- previsional propia, eso la propia policía tiene su propia caja jubilatoria. Exacto. Eh, por una resolución ministerial, si no tengo mal entendido, pero eh, ¿cómo se podría obtener, digamos, porque hay distintos plazos, ¿no? De 17 años de antigüedad a 25 de servicio y demás. La consulta es si se pueden incorporar los años de servicio, digamos, en la actividad privada. Sí, tendrías que consultar la reciprocidad jubilatoria, ¿sí? En donde para saber si podés acceder a un beneficio de la caja de la policía, en este caso de la caja de la Policía Federal, tendrías que revisar el convenio de reciprocidad y cuánto tiempo de servicio tenés en policía y cuánto tiempo de servicio tenés en, por ejemplo, Nación, ¿sí? Si tenés más tiempo de servicio en Nación, muy seguramente la caja de policía no te acepte el pedido de jubilación. Tendrías que averiguarlo en la caja de policía y el Ok, convenio de reciprocidad. Sí, sí, existe el perfecto, convenio de reciprocidad, que existe, y cuáles son los requisitos que cumplís en uno y otro, en uno y otro régimen. Caja. perfecto. Gracias, Juan. Muchas gracias. No, a usted. Ahí, antes de darle la palabra a Fernando, para los que preguntan si la clase está siendo grabada y va a ser subida en los próximos días al canal de YouTube. Facilité vía chat 2 veces el link, ahora lo vuelvo a enviar, pero en los próximos días ya van a tener el taller subido por ese medio. Ahí Fernando Machena, que le había dado anteriormente la palabra, a ver si puedes reactivar el micrófono. Ahí ya te silenciaste, no sé si te funciona. Sí, ahí ya puedes hablar, Fernando. No se escucha. Mm, mm, No, no se está escuchando. no No. se escucha. Bueno, vamos con el siguiente, a ver si puedes solucionar el tema del micrófono. Me avisas y te vuelvo a dar la palabra. Vamos con Fernando Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo voy a volver con preguntas del régimen docente, aunque algunas de las dudas que ya tenía, pues, los participantes hicieron preguntas Perdón, te bastante... interrumpo, Fernando. Sí. Ahora escucho tu consulta, pero quiero aclarar. Esta no es una clase de regímenes especiales, ¿sí? O sea, voy a intentar resolver tu consulta, Fernando, pero aclaro que no voy a seguir ahondando sobre regímenes especiales porque em, la clase en sí es para regímenes diferenciales, ¿sí? Estoy atenta a tu consulta, Fernando, si te puedo ayudar en tu inquietud, pero para no se desvirtúe el tema que hoy nos convoca. No, sí, iba a apuntar para ello. Los docentes, usted había dicho que pueden estar incluidos en un régimen diferencial, pero en ciertas condiciones. Por ejemplo, a ver si lo comprendí bien, en el caso de ruralidad y escuelas de frontera, ¿es cierto? Para escuelas diferenciales y escuelas de frontera, zonas muy desfavorables. Ah, perfecto. O sea, no rural. Lo que sea, educación especial y zona de frontera. Ujú. Perfecto. En esos casos, ¿cómo es que quedaba el tema de prestación de servicios y de edad? Lo que para el caso de la tarea tiene que ser una tarea docente frente al grado, frente a los alumnos.
y se va a exigir la cantidad de tiempo de servicio, ¿sí? Los 25 años de servicio. Em, Hay que tener en cuenta el establecimiento donde se presta la tarea docente. ¿Por qué? Porque el mapa, ¿sí? En cuanto a zonas desfavorables, muy desfavorables, en cuanto a cuáles son los establecimientos de frontera, se van modificando de acuerdo al tiempo de dación de tarea y el mapa, ¿sí? Esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de revisar si ese establecimiento que hoy es zona de frontera, quizás en otro momento no haya sido considerado como zona de frontera o zona muy desfavorable. Eso lo vamos a ir viendo. eh, con los instructivos de trabajo de ANSES. ANSES tiene en el instructivo de trabajo una serie de anexos que va recopilando la información de todos los establecimientos, ¿sí? Año a año, ¿sí? Como para saber de qué se trata. Perfecto. Ahora, usted menciona docentes frente a curso. ¿Y en el caso de los directivos, estarían también incluidos? Solamente esto que hablábamos antes, la habitualidad y el contacto directo con la tarea. En este caso, el docente, la docente frente al grado, ¿sí? Em, si ese docente directivo solo cumple tareas administrativas, ¿sí? No estaría cumpliendo ese contacto directo en el grado, en el curso. Entonces ahí, digamos, no es Habría que ver inclusión. el detalle, ¿sí? De la certificación de servicios para ese docente, para esa docente. Perfecto. Cómo está descrita esa tarea. Bien, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Bueno, genial. Ahí vamos con la pregunta de María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición en el taller, muy claro todo. Yo tengo dos consultas chiquitas que tienen que ver con el tema del personal, los choferes de transporte de carga perdón, de pasajeros. Sí, En el caso de los choferes que tienen múltiples servicios desempeñados en distintas empresas y a lo largo de los años no toman el recaudo de pedir la certificación de servicio, pierden sus recibos de sueldo. Si hay algún organismo estatal eh, en el cual las empresas antes del cierre o durante la explotación de la actividad deban dejar la documentación que pueda ser consultada a futuro. Si hay bien. algún organismo en donde se pueda solicitar. Em, Algunos datos que te pueden resultar útiles, ¿sí? En esta Sí, pesquisa de cómo probar ese ok, carácter diferencial. Em, Muchas empresas de colectivo entraron en sí, quiebra, ¿sí? Bueno, sí, 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 la quiebra. em, las empresas que entraron en quiebra, ANSES tiene un registro de Bien, empresas en quiebra, ¿sí? En donde tiene la información de todos los síndicos de la quiebra, ¿sí? Entonces, perfecto, ahí se puede consultar en esa base, ¿sí? Para bárbaro. hacerse del legajo de esa persona. Otro dato que te puede resultar útil, porque Sí, esto es habitual, las empresas de sí, transporte de pasajeros generalmente ya si se quiere pedir una verificación del carácter de las tareas, hoy esa empresa no existe o se reconvirtió en otra. no, Bueno, entonces, otra forma de lograr la referencia para que el organismo previsional tenga datos en la consulta es si se conoce que en ese tiempo de servicios donde el trabajador estaba desempeñándose como colectivero, podés hacer la sí, referencia de quienes se hayan jubilado mm, como colectiveros
en ese tiempo, ¿sí? O sea, tus que eran compañeros. compañeros de trabajo, Sí, ¿sí? sí. Entonces, Y la aportarlos como referencia es, testigos, en realidad vos podés presentarlos como testigos, pero te acordás que había hecho la referencia de que que no se puede. en la diferencialidad es indiciario, pero no es plena prueba. Entonces, lo que Ok, puedo conseguir es el dato de ese legajo, de ese expediente jubilatorio, ¿sí? En donde muy seguramente se hayan hecho verificaciones, para poder, hacer la analogía con el carácter de la tarea de tu cliente. ¿Sí? ok, Eh, y bueno, y después hay muchos choferes de colectivo que guardan las planillas, ¿sí? Las planillas de ok. las vueltas. eh, También cuando se pide el registro calificatorio de chofer calificado, Sí, que tiene el registro de conducir como chofer sí, calificado, las habilitaciones que tienen para el uso del colectivo, esa documentación muchas veces los trabajadores las guardan, ¿sí? Como bien, para que tengas alguna referencia más para aportar sí, 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 a- sí. a probar el carácter. Bárbaro. Y después la otra consulta era respecto de los geólogos que trabajan en periodos en pozo, que a veces son de 2 o 3 meses y no tienen la habitualidad, Ujú. o sea, no tienen la habitualidad anual. En ese caso quedan fuera del régimen No, ahí diferencial. vamos a tener que revisar si son tareas continuas o tareas discontinuas. Entonces, Ok, diferenciando en tareas continuas, tareas discontinuas, porque capaz que puede ser un trabajador por temporada, o sea, sí, o sea, claro, la sí, sí. temporada de ir a revisar el pozo y hay momentos que no. Entonces, ahí vas Si a es buscar. discontinua, habitualidad. Exacto, vas a buscar el prorrateo para tareas Bien, discontinuas, ¿sí? Entonces bien, tiene un cálculo distinto. perfecto. Alguien más había preguntado antes por escrito que por ahí lo Era había. yo, creo, el geólogo. Ah, era vos. Sí, Bueno, sí. creo el año pasado, sí, creo que el año pasado salió un artículo mío, búsquenlo, en una revista especializada de Lo seguridad voy a buscar. social que detalla cómo se hace el cálculo de las tareas, el prorrateo para los discontinuos, los continuos y los discontinuos. Perfecto. Y bueno, para Juan y cualquier otro que le interese, quería aportar que en el caso de los regímenes de fuerza de seguridad, para saber los requisitos tienen que dirigirse a la ley orgánica de cada fuerza de seguridad. Quería hacer ese aporte. Gracias, María Eugenia, gracias por el aporte también, por No, compartir tu gracias a vos, saber. muy claro todo. Gracias. Bueno, ahí vamos con Néstor, le doy la palabra y le pido que sean lo más concisas posible las preguntas porque todavía hay cuatro manos levantadas y ya en unos minutitos habría que ir cerrando. Sí, buenas tardes, Buenas tardes. Mariela. Perdón por la cámara, no la puedo habilitar, no sé qué No hay pasa, pero problema. bueno, Te escucho bien. gracias, Mariela. Ante todo, gracias por la clase. Eh, Gracias. es una consulta más que nada una curiosidad, a ver si vos me la podés contestar. No, no es para mí, pues yo soy abogado y soy ingeniero civil, así que soy totalmente autónomo, pero trabajé 23 años en Aerolíneas Argentina y había una de las cosas que me llamaba la atención con el tema de los tripulantes, que estábamos hablando antes de Sí. tema este, que había una gran cantidad de tripulantes que estaban volando durante una determinada cantidad de años y después en un determinado momento, por un tema gremial o por un tema que no se llevaban bien con gente de la tripulación, pasaban a las oficinas de tripulaciones y se terminaban jubilando como tripulantes. Eso, digamos, más que nada por la categoría que le figuraba en el recibo de sueldo. Eso, No, porque acreditó horas de vuelo. ah, ¿Sí? por eso, Bueno, tienen que acreditar las horas de vuelo, la habitualidad la sí, acreditan con las horas de sí, vuelo. Ajá. sí. Ah, está bien, está bien. Porque me llamaba la atención, digo, que se la pasan bárbaro, porque en definitiva los otros siguen volando y ellos No, quedaron tienen que abajo. acreditar Claro. un cierto mínimo de horas de vuelo. ¿Sí? Ah, El perfecto. mismo,
La misma norma te dice cómo se va a tomar en cantidad de horas de vuelo, ¿sí? Claro, claro. Para poder obtener la jubilación con carácter diferencial. Ah, perfecto. Si no, deben tener un mix, me imagino. Si tienen una Mm, parte de oficina, claro, perfecto, sí, perfecto. pero basta que cumpla con un mínimo de horas de vuelo que va a poder acceder a la jubilación con carácter diferencial. Claro, seguramente estaban haciendo ese régimen. Yo lo desconocía. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchísimas No, gracias por gracias la por el clase y el interés. taller. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí vamos con la pregunta de Romina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, doctora. Romina. Muchísimas gracias. Tampoco puedo habilitar la cámara, desconozco el motivo o está habilitada y no me veo. Dale. Concretamente, la consulta se centra más que nada en lo que tiene que ver con que en el certificado de servicios para un trabajador que realizó transportes de cargas Ujú, no se detalle el régimen diferencial, el código 5, en todo caso para la FIP, en todo el periodo, sino simplemente en un corto lapso de tiempo, un año y pico, cuando fue realmente realizada la tarea por cerca de 15 años. ¿Y qué incidencia tiene esto para la jubilación cuando esto se detalla en las observaciones únicamente y no se verifica íntegramente en el certificado de servicios? Eh, ujú. es decir, que tenés un Bien. año y medio únicamente. Entonces, si vos entrás a FIP, a ver, en la consulta que hace ANSES a la base de AFIP, eh, eh, se ingresa, cuando uno ingresa a la consulta de remuneraciones, va a tener el detalle del tipo de tarea, que pueden ser servicios comunes o servicios diferenciales, y en el caso del transportista de cargas, entonces va a tener un código especial por ese tipo de tarea diferencial. Algunos datos útiles serían em, esto que les mencionaba antes de la probanza con documentación, ¿sí? El organismo previsional tiene instrucciones internas para tener para establecer criterios uniformes en cuanto a la probanza del carácter de esos servicios. Y entonces, si yo, por ejemplo, acompaño los recibos de sueldo, en donde tengo el detalle de que cobraba viáticos por hacer larga distancia. em, que, Claro, que las que tareas y la tenía categoría, refrigerio, que pagaba, tenía el descuento de la obra social de camioneros, por ejemplo. todo Eh, eso Todo colabora. eso ayuda, ¿sí? A la probanza del Más, servicio, más esto que decíamos del carnet de conducir, que es un chofer calificado, la habilitación de la autoridad local en cuanto a esa empresa para el transporte de cargas, todas esas probanzas me van a servir para que el organismo previsional, cuando verifique el carácter de esos servicios, tenga en cuenta no solo los libros ley, ¿sí? Sino también esa documentación que aporta el trabajador. o sea que se va a poder jubilar anticipadamente con esa información que puede recabar con la documentación, a pesar Exacto. de que la ¿Sí? persona presente la certificación ahora, pero se haya desvinculado de la empresa hace 5 aproximadamente. No importa, la constatación A se ver, hace. en una cuestión de si se desvinculó hace 5 y no lo intimé al empleador para que regularice situación, ya tengo una cuestión laboral, ¿no? Pero en lo que tiene que ver a lo estrictamente previsional, vos podés armar una carpeta con toda la documentación para probar esos servicios, aunque hoy el trabajador no esté en condiciones de jubilarse, le puedes hacer un reconocimiento de esos servicios, Perfecto, o ¿sí? sea que puede Ah, llegar al resultado que él busca, el trabajador ujú, busca. sí, Perfecto. así tenés así el trabajador tiene la certidumbre de que cuenta con ese tiempo de servicios con carácter diferencial. Bien, estaremos a expensas de lo que antes diga entonces. Muchas Bien, gracias, muchas hasta gracias. luego, Bueno, gracias. ahí vamos ya con la última pregunta de Rocío. Sí, gracias, Manuel.
Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, Ah, buenas, ¿cómo están? Buenas noches. bien. Quería comentar un pequeño caso que tuve, más que nada para saber si esto es correcto y tenerlo en cuenta para el futuro. Yo tuve una jubilación de una enfermera. Yo entendía que ella no podía seguir trabajando porque era un régimen diferencial y necesitábamos después el cese. Inicié la jubilación y cuando ella ya había renunciado a su trabajo, cuando le inicio la jubilación, un mes antes, ella empieza a trabajar como enfermera, pero para IPS. La jubilación, sale todo bien y demás. eh, y como yo no requerí el uso de la diferencialidad en los aportes ni en la edad, es decir, había trabajado efectivamente 30 años, en verdad entre moratoria, hijos y aportes, y aparte tenía más de 60 años, me lo iniciaron como una jubilación común y me informaron que no requerían el cese y ella podía seguir trabajando. Claro, porque si ella no se jubiló como trabajadora bajo un Sí, régimen diferencial, se jubiló por la 24241 régimen general, entonces no hay incompatibilidad entre el cobro de esa jubilación y la prestación de tareas. ¿Sí? perfecto. Me Distinto genera dudas sería el porque... sí. inverso, ¿sí? Si se hubiese jubilado bajo régimen diferencial y reinicia tareas como enfermera. Entonces ahí tiene que hacer la opción de continuar cobrando la jubilación o cobrar el sueldo como trabajadora activa. Perfecto, claro. Y nada más le quería agradecer por la clase, muy clara, muy Gracias. amable. Bueno, estamos en tiempo, Manuel. Muchas gracias Sí. a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse y los esperamos en la próxima actividad, ya sea un taller o un curso de perfeccionamiento. Muchísimas gracias a vos, Mariela, por la excelente clase Gracias. y bueno, espero que tengamos una pronto de vuelta. Así que muchísimas Gracias. Que estén gracias. muy bien. Recuerden que los certificados se los vamos a estar enviando por mail en un lapso de los 10 días próximos hábiles y no mucho más. Hasta la próxima. Chao, chao.